Hola, les platicamos hace unas semanas cuentos de nahuales. Hoy comenzamos una trilogía de cuentos de brujas. ¿Quién sabe por qué la gente se incomoda mucho cuando escucha la palabra bruja? Como si la palabra bruja fuera algo perverso. Bien saben nuestros antepasados y bien saben nuestros abuelos que las brujas no son aquellas mujeres malignas, perversas, que andan buscando a quien atacar durante las noches e incluso durante los días. Nuestros ancestros decían, y los que viven todavía dan testimonio de ello, que las brujas son mujeres sabias. Este relato ocurrió en algún pueblito de nuestra República Mexicana. Dicen que Felipe tenía ganas de encontrar el amor de su vida, y cuando vio a Rosaura rezando frente a la iglesia, la reconoció de inmediato. Se acercó a ella, y se le hizo raro que Rosaura no pasara a rezar adentro de la parroquia, pero por el puro gusto, por el corazón palpitándole al encontrar a Rosaura, se quedó rezando junto a ella. A la hora de la comunión, Felipe entró por el sacramento, y cuando salió, Rosaura seguía allí. Al domingo siguiente, el Felipe se le encontró nuevamente a Rosaura, rezando frente a la cruz atrial, en vez de entrar al templo, y Felipe se quedó rezando un ratito junto a ella, y a la hora de la comunión, Felipe entró por el sacramento. Y al siguiente domingo, Felipe llegó con un ramito de manzanilla, y después de la misa se acercó a Rosaura, que seguía arrodillada frente a la cruz atrial, y le dio el ramito. Y entonces, mirándolo con dulzura, Rosaura lo invitó a que caminara junto a ella. Rosaura era hija de la curandera del pueblo, una mujer que tenía fama de bruja, y quizá por eso mismo había heredado una personalidad bastante misteriosa e irresistible, y el Felipe se sentía muy contento caminando junto a ella. Rosaura se guardó el ramito de manzanilla entre el rebozo y antes de llegar a su casa, en la orilla de la laguna, se despidió de él con la mirada. Y al domingo siguiente, después de la misa, Felipe llegó con su ramito de manzanilla, que Rosaura se volvió a acomodar el rebozo, y se despidieron allí en la arboleda antes de llegar a la casa de Rosaura, donde vivía su madre, la curandera que tenía fama de bruja, ahí junto a la laguna. Y al domingo siguiente, el Felipe, después de misa, con su ramito de manzanilla, que Rosaura se guardó entre el rebozo y la prenda, y se despidieron nuevamente en la arboleda. Y no pasaron muchos domingos para que Rosaura recibiera ese ramito y se lo guardara no entre el rebozo y la prenda, sino abajo, en la piel. Y al despedirse en la arboleda antes de llegar a la casa de Rosaura, allí donde vivía la curandera que tenía fama de bruja, Rosaura le devolvió el ramito de manzanilla, ese que había estado acomodadito en su calor personal. Y el Felipe se regresó a su casa oliendo el ramito de manzanilla, que no olía a manzanilla, olía más rico. Y al domingo siguiente, después de misa, cuando Rosaura se levantó de rezar ahí a la cruz atrial, el Felipe le dijo lo que se dice en esos casos, que quería casarse con ella, porque en aquel entonces no era el pedir ser novios o no era el pedir conocerse, no, en aquel entonces al encontrar a la persona con quien uno iba a sembrar y con quien uno iba a pasar las lluvias y las secas y las cuaresmas, era cosa de ser directos. Cásate conmigo, pues me caso contigo. Y quedaron en encontrarse a la orilla de la laguna con ofrendas. El Felipe fue hacia su casa. Sus padres le dieron un cofrecito con monedas y unas servilletas bordadas, frutos y semillas, y llegó a la casa de Rosaura. Y esperando encontrarse a la madre de Rosaura, a la curandera que tenía fama de bruja, nomás vio a Rosaura, bien peinada, bien ataviada, oliendo a manzanilla. Hicieron intercambio de regalos, y en ese momento Felipe entendió que ya nada los iba a separar. Junto a Rosaura, allí en el jacalón, había un guajolote grande que nomás se le quedaba viendo al Felipe como si le fuera a atacar. Pero como tenía un cordoncito amarrado en la pata, Felipe pensó que ese tremendo animalazo era parte de las ofrendas y lo cargó y ya se lo llevaba a sus padres cuando Rosaura le dijo que no, que ese guajolote ni era regalo y que ni mucho menos se le ocurriera írselo a comer. Por el cordoncito dorado que tenía amarrado en la pata, el Felipe pensó que era una de las ofrendas. Como sea, al día siguiente se fueron a vivir juntos. Con sus manos y adobe construyeron una casa, allí, cerca del sembradío de los padres del Felipe. La gente decía que Rosaura y su mamá eran brujas, que de repente se les veía volando, que hacían trituraciones de lagartijas y de sapos para hacer ungüentos que servían para quién sabe qué cosas. El Felipe no les creía. El padre de Felipe aseguraba que la suegra de su hijo era curandera y bruja,
Pero no le preocupó mucho. Desde que Felipe, platicando con su suegra, le contó que su padre sufría una enfermedad que el médico del pueblo decía que era la gota, así le llamaban, que le tenía muy malas las piernas al papá y que no podía caminar, y su suegra, la curandera, le dijo al Felipe: no te preocupes, que hoy mismo tu padre va a sanar. Y pensando cómo le iba a hacer su suegra, la curandera, para resolverlo, se encontró que cuando regresó a casa de sus papás, el señor ya estaba bien. La madre de Felipe no estaba tan contenta de tener una nuera, Rosaura, que en vez de entrar a misa por la comunión, se la pasaba rezándole a la cruz atrial afuera. Pero no le importaba mucho, porque desde que Rosaura había llegado a vivir allí, la hija de la curandera, esa que decían que era bruja, la milpa daba unos elototes tan grandotes y tantos que además de ser bellos, eran bastante sabrosos. Y siempre las cosechas desde que había llegado Rosaura no solamente alcanzaban para alimentar a los que vivían allí, alcanzaban para vender en el mercado y hasta para regalar. Porque Rosaura siempre decía que parte de la cosecha se tenía que regalar, devolverle a la gente lo que la tierra les había dado. Y la gente que vivía en los alrededores decía que Rosaura y su madre, además de ser curandera, eran brujas. Pero no les importaba mucho, porque desde que Rosaura había llegado allí a vivir con el Felipe, los que vivían en los jacalones de alrededor tenían un prodigio. Sabían cuándo iba a llover y cuándo iba a haber temporada de secas, porque Rosaura les avisaba con anticipación, como si tuviera ojos en el cielo. Y al sacerdote no le importaba tanto que le preguntaran que cuándo había sido la misa de matrimonio de Felipe y Rosaura, porque nadie se acordaba de eso. Los padres de Felipe decían pues que no les habían invitado a la boda porque no tenían dinero para el banquete, y era más descortesía invitarlos sin tener que darles de comer que de plano no invitarles. Y cuando le preguntaban al sacerdote, amigo de Felipe, que cuándo había sido la boda de este muchacho campesino con Rosaura, él nomás sonreía y no decía nada. Pasaron 2 años y el sacerdote aquel murió. Llegó al pueblo un nuevo párroco y lo que hizo de inmediato fue enterarse de lo que pasaba en el lugar. Un poquito porque tenía ganas de preguntar y otro poquito porque había personas que tenían ganas de decirle. Y fue así que a los pocos días de llegado recién se sintió mal, fue a ver al médico del pueblo. Pero uno de los feligreses le dijo que no, que la que sabía curar los males de la panza era la mamá de Rosaura, la curandera aquella que tenía fama de bruja. ¿Cuál Rosaura? Pues la muchacha esa, la esposa del Felipe, que se queda todos los días de misa afuera rezándole a la cruz atrial sin entrar al templo ni recibir el sacramento de la comunión. Eso le molestó mucho al nuevo sacerdote. Y al domingo siguiente, que como cada domingo llegaron tomados del brazo Felipe y Rosaura se quedó rezándole a la cruz atrial y el Felipe entró a la hora de la comunión, aquel nuevo párroco le negó el sacramento. Le dijo que ya sabía por qué, que no podía administrar el sagrado cuerpo de nuestro Señor al esposo de la hija de una bruja, que a lo mejor también resultaba que bruja lo era la hija también. El Felipe se sintió muy adolorido por no recibir el sacramento de la comunión y muy humillado porque el sacerdote lo reprendió allí en el momento, allí en el momento, delante de sus vecinos y amigos. Muy triste, se salió pensando que era hora de pedirle una explicación a Rosaura. Después de que ella se levantó, se fueron a la casa de adobe que habían construido entre los dos, y el Felipe le dijo: yo quiero saber si tu mamá es bruja, sé que cura, sé que es sabia, pero quiero saber si tu mamá es bruja de veras. Esta noche vamos a cenar con ella. Y Rosaura, muy orgullosa y muy contenta, le dijo: pues vamos, Felipe. Y antes de que el sol oscureciera metiéndose en la orilla del mundo al cielo, llegaron a la arboleda. Y entonces el Felipe sintió un ventarrón tremendo como no lo había sentido mucho tiempo desde que era niño. Y casi el ventarrón lo tumba de tan fuerte que estaba. Y cuando llegaron a la casa de Rosaura, al jacalón, allí estaba la señora, la curandera, la que tenía fama de bruja, agitando y agitando los brazos. El Felipe se dio cuenta que cuando aquella mujer bajó los brazos y dejó de moverse, afuera el ventarrón terminó. La cena de esa noche estuvo deliciosa. La señora preparó unas tortillas tan gruesas que parecían filetes, carne de cerdo en verdolagas y rellena, esa que en algunos lugares le llaman moronga. Y entre plática y plática, y entre que ayudaba a prender el fogón,
y entre que admiraba los trastos de barro de la señora colgados de las paredes de adobe, al Felipe se le olvidó preguntarle a la señora si era cierto que era bruja. Y se le olvidó reclamarle que por esa causa no le hubieran dejado tomar la comunión en la misa un domingo antes. Y ocurrió entonces que se hizo de noche, y la comida estaba sabrosa, pero le cayó pesado al Felipe. Entonces se fue a dormir a una choza donde tenían los enseres para la siembra, dejando a las mujeres platicando y platicando allí en el jacalón. Con la noche llegó el silencio. Todos dormían allí, y seguramente también en las casas del pueblo. Al Felipe lo despertó el antojo de pollo, porque entre el saborcito de la comida y la satisfacción de la conversación, recordó que con su esposa nunca había comido pollo, que cada que lo hacía ella se negaba, y por respeto a esa preferencia nunca había preparado pollo en su casa, pero se le antojaba un poquito, una alita, una pierna, algo de pollo. No había más que cerdo entomatado con verdolagas y moronga, esa que en algunos lugares llaman rellena. Y decidió salir de su choza para ir al jacalón donde dormían las mujeres y estaba la comida. Total, iba a agarrar nomás tantito, no tanto como para que no quedara para el desayuno al día siguiente. Y entonces, antes de llegar al jacalón, el Felipe vio algo hermoso y extraordinario. Un tremendo guajolote ahí antes de llegar al jacalón de su suegra, que era la evidencia de un destino preparado. Ese guajolote iba a ser la cena para el Felipe. Y como el Felipe sabía hacer muchas cosas, pero sobre todo agarrar guajolotes, despacito se acercó a aquel tremendo animalazo y lo agarró por el pescuezo. Nunca había sentido el Felipe un guajolote que se defendiera con tanta fuerza como ese que tenía allí, bien agarradito con ganas de comérselo crudo. Y entonces se dio cuenta el Felipe, entre el aleteo de aquel animal y el hambre que él traía, que había un cordoncito amarrado en la pata de ese animal, y reconoció a aquel que había estado presente el día de las ofrendas, el día previo a que se fuera a vivir con Rosaura. Y entonces al Felipe, entre el forcejeo de aquel animal que no se dejaba torcer el pescuezo y entre los garrazos que le rasguñaban la cara, se le vino a la mente un pensamiento terrible. Se le vino a la mente que ese animalazo no era otro sino su suegra, la curandera bruja mamá de su mujer. Y en esas estaba cuando escuchó un grito del jacalón que decía: ¡Felipe, deja a mi madre, no seas cabruto! Y cuando el Felipe volteó hacia el jacalón, ¡pah!, una piedra se le estrelló entre los ojos, porque si algo sabía hacer Rosaura era tumbar animales a pedradas. Y tumbado el Felipe en el suelo, vio que aquel guajolote con un cordón amarrado en la pata tenía la mirada de su suegra y echó a correr hacia el pueblo. En aquel pueblo se habían escuchado cosas raras durante hacía muchos años. Lamentos, susurros, respiraciones venidas de quién sabe qué mundo, pero nunca se había escuchado el grito de auxilio de un muchacho campesino sin camisa que venía desde la casa de la laguna y comenzaba a correr alrededor de la plaza principal, siendo correteado por un tremendo guajolote. La gente de las casas de los alrededores despertó y reconoció a la curandera bruja transformada en aquella ave, dándole de rasguños a su yerno, y el Felipe que se defendía, y la mamá de Rosaura, la curandera, agarrándolo a aletazos, y el ruido despertó al sacerdote del pueblo. Se acercaron los perros, y ni los perros ni los vecinos sabían a quién defender, si al Felipe que estaba tumbado entre una banca y un arbusto, revolcándose y con la cara ensangrentada, o a la curandera que tantos favores les había hecho y que estaba transformada en guajolote. El nuevo sacerdote salió con agua bendita echando mentadas, más mentadas que agua bendita, y con la presencia de aquel personaje indeseado y con el agua bendita que comenzó a caer alrededor, la curandera decidió que era momento de regresar a su forma natural. Pero entre el forcejeo el Felipe le había arrancado el cordón. Y dicen en algunos lugares que para que las brujas se transformen en guajolote y vuelvan a transformarse en mujeres, tienen que tener siempre su cordón dorado amarrado a la pierna. Y ante la ausencia de aquel objeto que le ayudaba a regresar a su forma humana, a la mujer curandera no le quedó más remedio que salir volando a la arboleda rumbo a su casa de la laguna. El Felipe se levantó todo ensangrentado y regresó caminando y sin camisa a la casa de sus papás. A los pocos días el Felipe y su suegra se reconciliaron. A los pocos días ya se volvió a ver al Felipe llegando del brazo de Rosaura a la misa. Pero no entraban a la iglesia, se quedaban rezando ahí en la cruz atrial.
Unos dicen que lo que había en la cruz atrial, y era lo que la Rosaura le rezaba desde hacía mucho tiempo, era porque en esa cruz había una piedrita negra que dicen los antepasados que había pertenecido a un templo de nuestro señor Tezcatlipoca, el señor del cielo nocturno, el señor del espejo humeante, y que Rosaura hacía como que le rezaba a la cruz, pero en realidad le rezaba a esa piedra. Y acompañada de Felipe, que perdió el ojo por aquel combate con su suegra, iba todos los domingos a la hora de la misa. Dicen que al poco tiempo el Felipe recuperó el ojo. Los malpensados dicen que fue porque su esposa, bruja ya, Rosaura, le hizo nacer el ojo desde la cuenca vacía. Los más malpensados dicen que qué casualidad que Felipe recuperó el ojo justamente al día siguiente que uno de los perros de la plaza se quedó tuerto. Rosaura y Felipe siguen viviendo ahí. Son felices. Siembran unos elotes de este tamaño que están bastante sabrosos. Si ustedes van a aquel lugar, les recomiendo que prueben la barbacoa y el cerdo en verdolagas. Eso sí, si se enferman de la panza, no se extrañen que la gente del pueblo, en vez de recomendarles ir a ver al médico, les recomienden que vayan a pedirle consejo a una guajolota sabia y curandera que vive en la orilla de la laguna, bastante retirado de la iglesia, donde da misa a un sacerdote de no muy buenas maneras. Las 2 siguientes semanas les tendremos otros relatos de brujas, de otros lugares y de otras personalidades. Gracias por acompañarnos en estos domingos. Adiós.